Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un capítulo esencial para comprender uno de los dilemas más profundos en psicología clínica que también me puede llegar a identificar bastante porque es algo que realmente yo he sentido y yo sé que muchos de ustedes también. Así que me parece una obra muy importante para poder leer, si quieren, se la quieren recomendar a alguien o quieren leerla para poder, no sé, comprender más este tipo de dilemas que muchos tenemos, la carencia de significado y la psicoterapia básicamente. Este documento no solo nos plantea el problema desde un punto de vista clínico, porque realmente es algo que verán si lo leen, pienso que deberían leerlo por eso, sino que ofrece herramientas psicoterapéuticas y analíticas aplicables desde una perspectiva existencial y cultural sobre el propósito de la vida. Por eso es que es un material que pienso que deberían leer, porque a veces solo lo vemos de una forma muy rígida, que debe ser una cosa o la otra, pero esto es un poquito más básicamente da una perspectiva bastante completa. Entonces plantea que muchas personas llegan a consulta afirmando que su vida no tiene sentido y que esta queja parece filosófica, porque a veces lo vemos desde un punto de vista filosófico como que la vida no tiene sentido. En realidad tiene bastantes implicaciones clínicas y ve cómo el terapeuta debe ir más allá de la literalidad del paciente. Es algo que recalca bastante, porque a veces el paciente lo dice de una forma, pero realmente quiere decir otra, o simplemente dice cosas que realmente no sabe de cómo llegó a esa conclusión si es una angustia, si es una angustia existencial, si es una negación a la muerte, porque a veces son esos miedos que están ahí que se habla también bastante en el texto, o si es una búsqueda de valores que quiere llegar a tener el paciente. La psicología de Gestalt, que es algo que emociona bastante el texto, que explica cómo nuestro cerebro busca patrones y organizarlos, que es algo muy importante porque básicamente es como una forma de nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra psique de mantener el control. El texto menciona mucho cómo queremos organizarlo por patrones y cómo el control es una forma de darle sentido a nuestra vida, porque cuando perdemos el control sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Si no logramos darle propósito también a ese tipo de control, sentimos disforia, ansiedad, incluso desesperanza, sentimos que no sabemos qué es lo que debemos hacer, sentimos que no sabemos dónde queremos ir, por eso siempre también podemos llegar a evitar ciertas situaciones o muchas veces ustedes han sentido cuando quieren, no, no quiero hablar del tema, son esas cosas, porque no sabemos cómo controlarlo, no sabemos cómo atar básicamente muchos de los problemas que podemos llegar a enfrentar. El rol de los valores en esto es, el texto cita autores como a Clun-John, sí, y nos recuerda cómo los valores permiten decisiones coherentes en la psicoterapia y la organización interna. Y los valores pueden llegar a ser algo muy importante para darle un sentido vital a nuestra vida. Y también menciona cómo muchos pacientes no carecen de sentido de la vida en sí, o sea, como que realmente no es que no tienen ningún sentido de la vida, sino que temen a la muerte y de otras formas de tener miedo a cosas que no pueden controlar, básicamente, porque a veces no sabemos, por ejemplo, en el sentido de la muerte, el texto resalta como, por ejemplo, como tenemos mucho miedo a la muerte, eso es algo que ese tipo no podemos controlar y ya la ansiedad nos empieza a dar y, no sabemos, y realmente vemos que no tenemos ningún sentido, pensamos que no tenemos ningún sentido de la vida, pero simplemente el psicólogo clínico como deber debe ser un guía porque sabemos que no podemos controlar o resolver la vida de las personas, debe ser un guía sobre cómo podemos llegar a reconciliar este tipo de situaciones. Otra gran reflexión del texto es que nuestra idea de propósito está influenciada por la cultura occidental, sobre todo ese es un sesgo de la psicología clínica, por lo menos aquí, porque nos basamos mucho aquí en el occidente, porque está basada en el logro y en el éxito y el progreso, que es algo que todos damos como que hay nuestra vida, debemos darle el sentido a nuestra vida solo por eso, el éxito básicamente. Pero, por ejemplo, lo compara con sociedades orientales que son más completativas y armónicas, como ellos funcionan más como una sociedad colectivista y como el progreso colectivista es lo que les da sentido a su vida. Eso es una creencia cultural que sirve también para dar eso. También nos da herramientas terapéuticas como la de reflexión, que es como desviar la atención del paciente y asimismo hacia algo externo, como el compromiso con la vida y la identificación de significados pasados. Es algo que se usa bastante en la psicoterapia encíclica, es algo muy importante también en el psicoanálisis básicamente, como el pasado está entrelazado con cómo vemos el mundo actualmente, ya sea en un sentido constructivista o en un sentido psicoanalítico. También se presentan varios casos clínicos sobre cómo esto puede llegar a pasar.
y cómo el sentido de la vida puede llegar a impulsar a varias personas a tener una coherencia con sí mismo, a tener, darle un significado y siento que deberían leer esto para prepararlos para la angustia existencial, no solo en los pacientes y no desde frases hechas y rígidas, sino en una comprensión integral humana y culturalmente informada. Pienso que deberían en serio leer ese tipo de texto. Pienso que les da como un sentido integrador sobre cómo deberían ver el sentido de la vida y no solo como algo rígido, rígido que alguien les dio. En serio, está muy bueno el texto.